Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot y me acompaña para este programa el pastor Sergio González. Eh, Hola, Bienvenido, pastor. pastor. Muchas Ya hace gracias. un tiempo que no venías con nosotros y Sí, sabemos que hoy andaba nos de traes viaje. un tema muy interesante que son los 7 retos de la iglesia. Así es. Y vamos a descubrir algo, tal vez algo un poco nuevo, aunque no es un tema No, nuevo. bueno, Pero pensamos mucho en los retos que serían la evangelización, sí, no sé, la persecución, claro. que son retos obviamente que la iglesia tiene. Pero vamos Sí, a ver retos diferentes, diferentes. Sí, donde finalmente somos retados y confrontados, ¿verdad? Con muchas cosas, la verdad. Y yo así creo que es. es importante porque yo creo que vamos a despertar muchas cosas en la gente a Sí, través de este programa. Yo creo que muchos van a decir, pues finalmente yo podría estar en esto y en esto claro. y tomar estos retos, Marcar una diferencia, sí. porque pues la iglesia está llena de gente talentuosa, Así es. Muy capaz. además con mucha sabiduría. Así es. Si estamos apegados a Dios, Sí, la sabiduría está a la mano ahí. sí, así Entonces es. podemos alcanzar cosas que aún el mundo no puede, como dice, ¿no? Hay cosas escondidas para los hijos de Dios. Así es. Entonces, pues Sí. vamos a entrarle Vamos a en entrar en el estos. tema, sí. Pues fíjate, pastor, o sea, estudiando un poco desde el tiempo de Apocalipsis y esto, habla también de la doctrina de los Nicolaitas. Ujú, Y sí, habla de cómo es la separación de que eso es secular ujú, y esto es cristiano, ¿no? así O es. sea, y esa separación del secularismo que entró a la iglesia finalmente terminó por ser la marca de la división en que, tú eres un fabricador de calzado, eso Ujú, no tiene que ver nada con Dios. claro, Para que tengas que ver algo con Dios tienes que ir a una iglesia y cantar en la iglesia y tu trabajo no tiene que ver con algo espiritual, ¿no? exacto. Eso Entonces, es lo que piensan. ajá, cuando Ujú, empezó esta situación y este entendimiento, como que el trabajo no es parte de una vida espiritual, ujú, una mala concepción de la escritura, pues se abrieron las puertas para muchas cosas, ¿no? sí, El punto es que el día de hoy, por ejemplo, el hecho de que la iglesia se haya quedado guardada en los templos, pensamos los templos, los edificios, ¿no? sí, sí, Para sí, sí. referencia de esto, pues nos ha llevado por lo menos a nuestro país, a México, a una sociedad y a una situación muy compleja con, por ejemplo, situaciones de inseguridad que son Ajá, terribles, ¿no? sí, Situaciones de vida familiar muy destruidas, una cultura musical sí. que la verdad es que pues no exalta valores, olvidémonos de juicios de valor sobre está bonita o no está bonita. No, sí, El asunto es, el la verdad, el contenido, ¿verdad? contenido, Ujú. contenidos que pues tienen, así que incitan a violencia, que incitan a muchas A cosas la que obviamente depresión, sí, a a la la depresión, sí. muerte, todo esto. Entonces, la iglesia, ¿qué es lo que hace? O muchas iglesias, muchos pastores, pues nos quejamos, ¿no? Nos Ujú, quejamos. Oye, es que esa música, oye, que ese programa de radio, oye, es que no debería de estar esta violencia, oye, es que el gobierno debería hacer algo. Pero hay una grandísima responsabilidad de la iglesia en claro, lo que sucede en nuestro mundo actualmente. por Sí. supuesto. Pues somos, de hecho, el organismo que tiene realmente poder. El poder para hacer una transformación, sí. En Sí. una plática que tenía con un hombre del gobierno, él decía que pues el gobierno podía ir a arreglar parques y pudiera arreglar escuelas y caminos, Ujú, etcétera. Y yo le dije, oye, pues todo eso qué bien que lo hagas. Pero la única persona que arregla al ser humano es Dios a través de su iglesia. claro. Entonces, puedes tener muy buenos parques, puedes tener muchas cosas, pero si la sociedad, el núcleo de la sociedad no está bien formado, Ujú, y que esa es la función de la iglesia, la verdad es que todo lo demás viene a ser irrelevante. ajá. Entonces, eh, desde por ahí de los años 70 hubo algunos estudios donde empezaron a hablar acerca de la relevancia que había Ujú, en ciertas áreas donde la iglesia se había olvidado por completo, ¿no? sí, Donde no se había metido para nada y empezó con esto, la división de iglesia-estado, ¿no? sí, Un pensamiento, como te decía, de secularismo, sí, en exacto. que esto es gobierno, no te metas tu iglesia,
Pero la iglesia tenía mucho que ver con el gobierno. Claro. Ajá. Históricamente, digo, desde el continente europeo y ya una vez también en México, pues las catedrales no eran localitos ahí en las periferias de la ciudad, No, ¿no? no. O sea, la catedral es el centro neurálgico del centro del país, Sí, donde se toman grandes decisiones y siempre la catedral era algo más vistoso, más costoso, de mayor lujo que el Palacio Presidencial o que el Palacio Nacional que pudiera haber ahí. claro. ¿Por qué? Porque se tomaba una relevancia muy importante al tema de Dios Sí, o al tema religioso. Ya no nos metamos si era católico o era evangélico, lo que sea. no, no. Simplemente había una gran relevancia sobre el asunto de que, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué Ujú, dice Dios al respecto? ¿Será que Dios está agradando a nosotros, no? Y claro. era el lugar de devoción y era un lugar donde se celebraban fiestas, donde se organizaban muchas cuestiones que incluso tenían que ver con la función del ejercicio de la política y de establecer nuevos gobiernos, ¿no? Sí, Como lo vemos desde juicios la y todo. escritura, ¿no? Sí, claro. Desde la escritura en los tiempos de Samuel, ¿no? Bueno, si vamos antes todavía, a Génesis 1, Sí, Dios dio el dominio a su gente, a su gente, sí. ¿no? Que esta gente después entregó este dominio a Eh, alguien más, sí, pero nunca el dominio fue hecho para alguien que no estaría bajo la voluntad de Dios, así es. ¿no? Sí, Y ese es ahí donde obviamente fue el gran error de Adán, ¿no? De haber entregado todo este poder, señorío, el dominio sobre la tierra. Pero lo que es interesante es que Jesús vino a recuperar esto, sí, recuperar el reino de Dios y la manera de cómo debe de funcionar el reino de Dios. sí, así es. Entonces, es algo que se perdió y que finalmente no peleamos para recuperarlo. El único que peleó fue Jesús. Así es. Nosotros muy cómodos en el abandono, pues se perdió, se perdió. Sí, Y yo creo que es el momento de recapacitar, sí. ¿no? De De ver que, restaurar el plan, exacto. de establecer el reino. Sí, 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 Así es. recuperar todo lo que se había perdido, como dice Jesús. A eso he venido, a buscar y salvar lo que se había perdido, A ver, ¿no? Y sí, es eso lo que se perdió sí. realmente. Nuestro dominio, nuestra autoridad Nuestra en influencia. todas las áreas. No es algo tampoco que vamos a decir de manera presumida, porque es para cualquiera que quiere entrar en el reino Sí. de Dios. No es exclusivo, Ujú. ¿no? Es inclusivo el Así reino es. de Dios. Sí. Todos están Todos están invitados. invitados, sí. Ujú. No todos quieren entrar, es otra cosa. Sí, así es. Sí. Y esa parte tan exclusiva también, pues nos llevó, por ejemplo, vuelvo al punto de secularismo. Esto es Ujú. secular y esto es cristiano. Sí. Eh, en un entendimiento equivocado, porque realmente todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Sí. Entonces, a lo mejor me adelanto un poquito, pero el que hace política para Dios. Ujú. El empleado del banco está trabajando en el banco, pero realmente trabaja para Dios. Ujú. Y la ama de casa en su casa que atiende a sus hijos, Sí, claro. realmente se atiende a Dios, ¿no? Entonces, es ese pensamiento secular de que yo solamente sirvo en la iglesia, pues vino a romper muchos planes Mm. y vino a establecer esta división, no solamente de iglesia y Estado, sino Ajá. decir a Dios se le vive únicamente dentro de un templo, ¿no? Dentro de cuatro paredes. Exacto, Y a sí. partir de eso, entonces mi actividad es independiente de Dios. Sabes que aquí no metas a Dios, esto es de negocios, ¿no? Sí. Oye, aquí no metas a tu religión, o que aquí estamos hablando solamente de política, ¿no? O aquí estamos hablando solamente de, no sé, de lo que tú quieras, de arte, ¿no? O Claro. de ciencia, ¿no? O sea, mucho más, la ciencia nada que ver con Dios, ¿no? Sí. Y hoy sabemos que, que poca ciencia nos aleja de Dios, Sí. pero que mucha ciencia Nos nos acerca. acerca a admirar a Dios, ¿no? Sí. Es lo que dijo Sí, Pasteur, de sí. hecho. Sí. Entonces, ese error de perspectiva y esa parte de la iglesia también admitir ese secularismo, pues llevó a ese rompimiento. Entonces, el primer reto que creo yo que tiene la iglesia, que me Ujú. gustaría mencionar, es el reto de establecer la vida espiritual Ujú. en las áreas sociales. Claro. O sea, lo más importante es que tú prosperes financieramente y que tú vivas muy bien y que estés cómodo con todo lo que tengas. Una vida muy egoísta.
Y te das cuenta que los países que tienen esos estados de bienestar no tienen felicidad, No, no hay no, plenitud, no, ¿no? no, no. O sea, es una sociedad muy vacía, es una sociedad sin esa comunión familiar, es una sociedad que también está rota. Cuando Y, no está Dios en la sociedad, y yo te puedo decir, acabo de regresar de Europa y lo que percibes es que como no tienen a Dios en sus vidas, no tienen una cosa que alabar. así Entonces es, viven en pura queja. así es, Y eso transmite que finalmente no hay felicidad, como tú lo dices, así es, en estas naciones, porque no tienen nada que dar, a quién dar gracias. sí, Obviamente están enojados con su gobierno, que finalmente es el que los cuida. sí, Se quejan todo el tiempo. En sí, lugar de podrían decir, vamos a alabar nuestro gobierno, que nos da una pensión, que nos da los hospitales sí, gratis, que cuida de los hijos con buenas escuelas. No, se quejan de sí, todo, porque así es, no tienen este corazón que ha nacido de de nuevo agradecido, y que es capaz de alabar. así es, Y eso es sí. tremendo. Entonces, la única opción que tienen para hablar es la queja. Así es. Eso es Sí, tremendo. entonces te das cuenta que no hay plenitud ahí. ¿Por qué? Porque a Dios se le sacó de la ecuación. Ujú. A Dios se le sacó de la ecuación. Entonces, cuando te das cuenta, no, pues sí, voy a comprar este auto, voy a vivir esta experiencia, voy a hacer esto. Y es muy perecedero el disfrute, Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque la plenitud de gozo únicamente viene en nuestra comunión con Dios. así Entonces, es. cuando te olvidas de la vida espiritual, cuando dejas de lado la vida Ujú. espiritual y pones únicamente las cuestiones materiales o psicológicas o de relaciones y alejas por completo el plan de Dios, el consejo de Dios, la vida de Dios en ti, Ajá, entonces hay esa decadencia social tremenda, ¿no? tremenda. Y ahí es donde tú te das cuenta, o sea, ahí es donde te explicas, por ejemplo, pues las tasas de suicidios, Ujú. la soledad con la que viven, la falta de respeto de padres a hijos, y lo triste, por ejemplo, como Europa, me comentan que muchas grandes catedrales se convierten hoy en museos, ¿no? Sí, En museos, salas de bibliotecas, conciertos y eventos. así es. Ujú. ¿Por qué? Porque la gente dejó de ir, ¿no? Sí, Sí. exacto. ¿Por qué? Porque la iglesia, otra vez, nos recluimos en ese lugar y dijimos, esa es tu vida secular y esta es la vida de Sí, la iglesia. sí, Y sabes que Dios está metido en todas las áreas. sí, exacto. A mí me impacta, Dios, por ejemplo, pensamos, Dios no está metido en sexo, por supuesto, le cantares, ¿no? Por supuesto. O sea, Dios no está metido, no sé, en política. Bueno, pregúntale a Samuel, pregúntale, si me A explicó, a David, David, ¿no? O claro. sea, por supuesto que están metidos ahí. Sí. El punto es cuando nosotros empezamos esa división. Entonces, dejando claro que esas divisiones, ese secularismo nos llevó a esta situación, entendemos cómo la vida espiritual se dejó de lado como para vivirla de manera independiente Sí, y también un poco individual. sí, Porque el ¿eh? asunto es que Dios es el Dios que tú concibas, ¿no? Ujú. O sea, no es que haya un Dios, no es que Dios tenga un propósito, que tenga un plan, que quiera algo para ti, que dejó algo escrito, que envía a su Hijo, sino es la imagen que tú quieras hacerte de Dios, ¿no? Y si hoy, pues tu perrito es Dios, o las plantas son Dios, o Claro, esa falta de conocimiento de la palabra, ¿no? sí, Entonces creo que esa parte vino a generar el primer gran reto. El primer gran reto de la iglesia es volver a meter la vida espiritual en la sociedad. sí, Decir, oye, ¿por qué no oramos antes de comer? ¿No? sí. Oye, pero es una reunión de negocio, aquí están socios de la empresa, pues es buena idea, ¿no? Claro, ¿Verdad? estaba ayer viendo una entrevista de Bukele, el presidente de Del Salvador, Salvador, sí. y cuando estaba hablando de cómo resolvió el problema de su país, de De la inseguridad. Sí. violencia, dije, bueno, la versión oficial es que, bueno, organizamos muchas cosas, etcétera, y reforzamos el ejército, pero la versión real es que estuvimos orando en las sesiones de Congreso, de Senado, de todo esto. Y la persona que lo entrevistía dice, pero ¿y la gente que decía? Bueno, pues tenían que alinearse y oramos y lo tomaron como cosa normal finalmente. Wow. Pero ¿qué se necesita? De nuevo, Así es. porque la gente no está en contra de la oración cuando sabe el propósito por el cual oramos. Así es, sí. Y cuando
Yo he visto cuántas veces, cuando la gente tiene una gran necesidad, una enfermedad terminal, algo así, nadie, aunque sea el peor ateo del mundo, te rechaza una Una oración oración, de sí. sanidad. Sí, así es, sí. Entonces, siempre habrá un momento para hacer. Sí, Y es parte de llevar lo espiritual en lo secular. sí, Porque es una reunión de políticos, sí, pero el líder decide que vamos a pasar esto a lo sobrenatural, a lo espiritual, porque en lo natural ya habíamos alcanzado nuestros límites sí, y vamos a tener que tomar una dimensión nueva. sí. No, y claro, por ejemplo, ahí podríamos hablar mucho, digo, el caso tan emblemático que tenemos con El Salvador y Nayib Bukele, Ujú. eh, pero el origen de los Estados Unidos de Norteamérica, Sí, ¿no? O exacto. sea, cómo a la fecha un presidente va a tomar su protesta, ¿no? Ujú. Sosteniendo una Biblia, ¿no? Sí, Jurando sobre la Biblia. Y esa parte tan emblemática también de Estados Unidos, que cómo ha venido quitándole espacios a la lectura bíblica en las escuelas, etcétera. sí, Sin embargo, bueno, el presidente sigue diciendo, yo protesto delante de Dios, ¿no? sí, Como una autoridad todavía siempre mayor que él, ¿no? La moneda, en God We Trust, ¿no? sí, Y también el origen, por ejemplo, de muchas universidades que hoy están tan tiradas hacia otro sector, pero que sus orígenes, Universidad de Harvard, de Yale, etcétera, sí, Georgetown, claro. cómo iniciaron principalmente por Ujú. grupos cristianos, presbiterianos, bautistas, ¿no? Claro, Este, y como todos los padres fundadores, pues tenían una visión muy clara de Dios, ¿no? sí, De qué es lo que se necesita y sí, de cómo vivían esa vida de Dios. exacto. Entonces, el asunto primero es cuando se saca a Dios de la vida social, Sí, ¿no? Cuando se saca a Dios de eso. ¿Por qué? Porque es que esta reunión es una reunión nada más de amigos y aquí nos habla de Dios, ¿no? claro. No, ¿sabes qué? En la reunión de amigos hablábamos de Dios, ¿no? Sí, ¿Por qué no? sí, ¿por qué no? Realmente, Sí, sí, sí. porque vas a hablar de tantos temas, Ujú. esto puede ser uno. No tiene que ser siempre tampoco en la vida Así social, es. porque pues, sí, hay intereses diferentes. Sí, por supuesto. Yo puedo llegar feliz de un viaje, por ejemplo, Sí. quiero compartir. Tú puedes decir, wow, estuve en un concierto ayer, valió la Ujú. pena, Sí. o estoy haciendo esta nueva cosa. Sí. Compartimos, pero también viene el momento que le damos la gloria a Dios, La porque gloria a Dios. hablamos, Sí. cuando lo espiritual entra en lo social, hablamos buenas cosas, Buenas buenas cosas, así es. noticias. Buenas noticias, sí. Pero lo espiritual, Sí, porque a veces metemos lo religioso. eso es Y ese terrible. religioso siempre va a separarnos de la comunión con muchos, ¿no? Sí, exacto. Entonces yo creo que ahí hay que diferenciar esa parte. La parte espiritual es la parte que se ha salido de la vida social, ¿no? Ujú. Y también hemos dejado de considerar eso, o sea que, por ejemplo, hay una cultura, digo, a lo mejor, no sé, en Italia, ¿no? Estás conviviendo entre italianos y se abren una botella de vino y Ujú. empiezan a hablar algo de Dios, ¿no? Está muy Sí, arraigado a su cultura. Y sí, alguien puede decir, oye, ¿cómo pueden hablar de Dios con una botella de vino? claro. Pero realmente dices, bueno, es que a falta de conocimiento de la palabra también. Exactamente. Pero ¿cómo nosotros decimos, es que esto no puede participar porque no puede combinar esto con esto? Entonces, simplemente como que nuestros problemas culturales y nuestros problemas de conocimiento de la Mm, palabra nos llevó mucho a esa separación, ¿no? sí, A mí me impacta, o sea, cómo los gobernantes pues consultaban a Elías, ¿no? claro. Consultaban a Elías Los y buenos y los los malos. buenos y los malos, ¿me explico? Sí. Exacto, exacto. Este, y hoy, por ejemplo, dices, bueno, ¿quién nos consultará, no? Mm, Hay grupos también minoritarios, pues, que son mucho más consultados que nosotros los creyentes claro, claro, y que claro. tienen mayor nivel de influencia, ¿no? Que Sí, les preguntan sobre hacer una ley o no, si les claro. conviene o no. Yo creo que Sí, va a cambiar esto sí. en estos tiempos. En los Lo últimos vemos con tiempos, Bukele, por ejemplo, que sí, invitó a Dante Gebel para su investidura de su segundo mandato. así es. Vemos, bueno, Trump tenía todo un grupo de pastores Y habla influentes. abiertamente de la oración, y habla Sí, sí, abiertamente sí. de Entonces la yo creo Biblia. que tenemos que fomentar esto y aumentar esta actividad de la iglesia y participar y proponer. Sí, Porque si no vamos a proponer, no va a salir de ellos. así es. Sí. Tenemos que decir, ¿sabes qué? Tu vida Señor espiritual, presidente, sí, necesitas que necesitas. vayamos a apoyarte. Sí.
No venimos a condenarte, no venimos a criticarte, Ujú. venimos a ver qué podemos hacer para que a ti te vaya mejor en tu mandato, para que a lo mejor seas todavía reelegido, Claro, porque queremos apoyar a una persona que va a bendecir. sí, así es. Y es ahí donde la iglesia creo se equivocó muchas veces. Dicen, Sí, no, pues son todos malos todos y, malos. Sí, entonces estamos maldiciendo. sí, así es. Y no es el Sí, propósito de la iglesia. así es, sí. Estamos aquí para bendecir, Para bendecir. ¿verdad? Sí, entonces estamos viendo como que el primer monte es la secularización. Ujú. O sea, como todas las actividades que ahorita vamos a ver por separado algunas de ellas, Sí, como todas las actividades empezaron a decir, ah, no, ese es tu trabajo, pero aquí es otra cuestión espiritual y no metas lo espiritual con tu trabajo secular, por decirlo así, ¿no? exacto. Y eso creo que ha traído todos estos retos que vienen para la iglesia, pero creo que, como bien dice Pastor, creo que en estos últimos tiempos Ujú. se van a ir acelerando muchas cosas, tanto el bien como el mal, y creo que veremos una mayor participación Claro. de la vida espiritual en muchísimo destino de naciones. Ojalá y que eso sea para nuestro México también. Sí, por supuesto. Sí, Muy bien, pastor. Pues ya vamos a dejarlo aquí. Ahorita vamos a seguir con este tema de los retos de la iglesia. Mientras, bueno, suscríbanse al canal para estar enterados de lo que estamos haciendo. Comparten esta enseñanza y recuerdan, siempre en victoria.